Hemos estado hablando en las sesiones anteriores sobre la intercesión y su definición, lo que realmente significa acercarse a la luz de Dios en nombre de otra persona, recibir el propósito y plan de Dios, su plan de batalla para una situación problemática de una nación personal y después aplicar el plan. Creo que el Espíritu de Dios y yo hemos compartido con el liderazgo esta mañana, y ellos lo confirmaron en mi corazón, que el Espíritu de Dios quiere llevarnos en otra dirección. Durante la noche estuve delante del Señor y sentí que el Señor me decía que Dios tiene un orden en particular. Hablamos de los principios de Dios y cómo el poder de Dios se desata cuando estamos en los principios de Él. Siento que el Señor dice que hay un proceso de crecimiento en esta naturaleza y no se debe tomar un atajo. Y es así en el reino espiritual. Hablamos de las leyes físicas y leyes espirituales. Siento que el Espíritu dice que el crecimiento empieza con una semilla y después vemos una hoja que brota del suelo y luego un tallo y que la planta crece y forma una flor y forma el fruto. Es necesario que empecemos desde el principio. Muchas veces estamos en la iglesia y recibimos la palabra de Dios, pero tiene muy poco o no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Esta mañana siento que el Espíritu del Señor confirma en mi corazón que Él quiere específicamente lidiar con situaciones en nuestra vida que forman el propósito de nuestro ministerio. Ustedes han recibido a Jesús, han venido a la salvación, han respondido al llamado de Dios y es por eso que están aquí. Sin embargo, para que puedan alcanzar a estos grupos no alcanzados, en esta escuela Dios quiere compartir una gran revelación de quién es Él. Hemos hablado sobre esto. Somos tan poderosos en oración como nuestra revelación del carácter de Dios. Y es por eso que esta mañana tenemos que empezar desde el inicio con el hecho que Dios no está interesado en lo que hacemos y qué tanto oramos. Dios está interesado en quiénes somos. Pablo dice que Él trabajará hasta que Cristo se forme en nosotros. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio se encuentra en la imagen de Cristo. Juan 3:16 dice que por el amor, Dios envió a su Hijo. Entonces, todo empieza con el conocimiento del amor de Dios de su corazón. Porque la palabra de Dios dice que nuestro propósito de nuestra instrucción es amor. Muchos tenemos el conocimiento intelectual del amor, pero debe explotar adentro, porque después verán que serán capaces de sacrificar y pagar el precio. Podrán orar por muchas horas, podrán pasar largas horas, pero si no es motivado por el amor, es motivado por el temor. Y gran parte de nuestras actividades religiosas son motivadas por temor. Entonces, creo que esta mañana el corazón del Padre es hablarnos respecto al amor de Dios. Y solo le pido que el Señor lo confirme, porque algunos de ustedes sienten tensión y luchan diciendo, Señor, realmente necesito oír tu voz. Y conforme pasan las lecciones, han adquirido entendimiento de por qué no han escuchado la voz de Dios. Pero creo que el Espíritu de Dios quiere llevarnos más profundo, y el Señor me despertó una noche por 1 Samuel 3. Es la historia de Samuel cuando era niño. Y vemos una vez más el proceso de Dios en la vida de Samuel. Y no tienen que ir ahí, pueden anotarlo, sé que lo leeré. Empezaré en el versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pueden observar que él ya servía a Dios, así como ustedes. Él ya servía al Señor, así que dentro de su espíritu estaban los propósitos y planes, pero tenía que ser encendido para que se llevara a cabo. El versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
El arca de Dios en el Antiguo Testamento habla de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, en términos prácticos, en el contexto del Nuevo Testamento, podríamos decir que se postraba en la presencia de Dios. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Ahora, noten en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Continúa la historia donde Elí dice que él esperó delante de Dios y Dios le habla profundamente. Pero vemos el versículo 7 fue muy importante para mí. Cuando Dios habló en la noche diciendo, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y así hubo crecimiento. El propósito de los planes de Dios ya estaban preparados para él. Él ya estaba en el ministerio. Pero Samuel tuvo que aprender a conocer a Dios a través de que la palabra fuera revelada en él. Y a discernir la voz de Dios, vemos que él todavía no conocía la voz de Dios. Si leen Mateo 13, verán la parábola completa de la semilla y el sembrador. Quiero que vayan al pasaje porque creo que es a través de la escritura de Dios quieren hablarnos específicamente esta mañana. Mateo 13, versículo 21. Vemos que el sembrador sale a sembrar y vemos las diferentes cosas que suceden con la semilla. Leeré donde Jesús explicaba la parábola y les explicaba precisamente lo que le pasaba a la semilla que caía. Solo regresemos un poco en el capítulo. Leeré Mateo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no podía haber mucha tierra y brotó pronto, porque no había profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Jesús continúa en el capítulo a explicar la parábola a sus discípulos, y en el versículo 21 explica que la semilla que cayó en los pedregales y dice algo muy interesante. Dice, y en el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estaba meditando en esta escritura porque he visto a muchas personas que simplemente abandonan la batalla en el ministerio. Muchas personas se cansan de la batalla. Muchas personas que bajan el rostro. Muchos soldados heridos en el cuerpo de Cristo. Por eso creo que Dios está levantando un ejército en estos días que tendrá una revelación profunda y sus raíces estarán firmemente plantadas, que cuando la persecución y aflicción vengan, ni el viento ni la persecución los botará debido a sus raíces. Un árbol es tan estable dependiendo qué profundas y fuertes estén sus raíces. Todos sabemos que Dios nos ha puesto en familias para encontrar nuestra identidad y para crecer en un ambiente seguro, recibiendo amor para que el amor pueda ser formado en nuestros corazones. Que seamos arraigados en nuestra identidad y sepamos quiénes somos. Y pensé, Señor, ¿quién de nosotros puede ser íntegro? Todos experimentamos el quebramiento, porque vivimos en un mundo quebrantado. Señor, ¿qué necesitamos para ser arraigados? ¿Cómo nos arraigamos en ti?
No sé si ustedes, pero muchas veces escuchamos que el cuerpo de Cristo palabras que realmente no entendemos. Oímos las palabras, la imagen de Cristo. Escuchamos y yo decía, Dios, háblame en términos simples. ¿Cómo seré arraigada en Cristo? Y el Señor me guió y dijo, de la única manera que puedes ser arraigada, si no tienes raíces en tu pasado, es ser arraigada y edificada en el amor de Dios. Quiero retarlo esta mañana y decirle, permítale al Espíritu Santo que hable a su corazón y que haga brillar su luz en su corazón y que le muestre en lo que está arraigado. Solo puede estar en una cosa o en la otra. ¿Está arraigado en temor o está arraigado en amor? Una cosa o la otra. No hay áreas grises en esto. Y algunos necesitamos ser trasladados. Algunos hemos escuchado el llamado de Dios. Hablamos del orden en el que el Espíritu Santo trabaja, nos redarguye de pecado para que seamos salvos. Después empieza a mostrarnos la verdad acerca de la renovación de nuestra mente. Pero después se nos revela el corazón del Padre. Esta mañana es muy importante que tengamos el entendimiento de una revelación más profunda del amor de Dios en tu corazón. He pasado momentos en mi vida donde he escuchado prédicas sobre el amor de Dios, pero aunque lo leyera en la palabra no lo podía experimentar. Y sé que hay muchos aquí así, y lo único que tuve que hacer es caminar en obediencia. Y está bien, porque muchas veces es como un ariete, la palabra destruyendo una fortaleza. Y empecé a clamarle a Dios y dije, no puedo servirte de esta manera porque es religioso. ¿Verdad? Si no estamos caminando en revelación, caminamos en religión. Y déjeme decirle que la religión nunca ha cambiado el mundo. La religión nunca ha cambiado al mundo. Por eso muchos proyectos de misioneros fallan. Porque no eran motivados por la única razón que motiva a Dios. Dios no tiene amor. La palabra de Dios viene y dice que Él es amor. Así que puede medir su espiritualidad a la medida que tenga una revelación del amor. Y empieza al recibir el amor del Padre en su vida. Hacer una brecha hacia el amor, que causa una impulsión en su corazón. Dios tiene emociones, así que para los hombres que creen que es malo ser emocional, Dios trae un balance. Pero déjeme decirle, Dios es emocional. Él es emocional por usted. Él es apasionado por usted. No tiene idea de cuánto ama a su iglesia. Y lo que va a traer a los perdidos no será nuestro esfuerzo. Es el amor, porque la unción del Señor está en el amor. Es el amor el que libera el poder de Dios. Dios no viene al mundo a juzgarlo. Él lo amó, aunque lo vemos a una manera práctica como cuando criamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo primero que hace cuando llora su bebé? ¿Le pega? No, primero le da de comer, primero lo cría. Lo amamanta, lo alimenta y cuando el niño madura lo empieza a disciplinar. Muchas veces queremos traer la disciplina de Dios antes que las personas hayan tenido una revelación del amor de Dios. El carácter de Dios es que primero amemos y que el corazón de las personas esté primero asegurado en el amor y después los propósitos de Dios vienen y la disciplina de Dios comienza. ¿Quiénes de ustedes han experimentado esto al conocer al Señor? Él le contestaba todas sus oraciones y sus bendiciones se derramaban sobre usted. Y de repente se volvió más difícil y pensó, Señor, ¿qué pasó ahora? ¿Se ha alejado? No, solo era hora de que usted empezara a caminar en madurez. Dios comienza a enseñarle a actuar por fe al traerlo a la naturaleza de hijo o hija. Pero inicialmente el propósito de Dios es que usted nazca una revelación de su amor. Vamos a ver en Juan. ¿Sabe que Pablo decía en mi escritura favorita de toda la Biblia? Él dice, oro para que conozcan lo profundo, ancho y longitud del amor de Dios. El amor de Dios, esa es la oración de Pablo. Que usted conozca el amor de Dios, el conocimiento del amor de Dios a través de una experiencia. Porque de esto vendrá la unción. De esto vamos a involucrarnos en actividades religiosas y no hay atajos.
Olvídese si piensa que se moverá y hará una diferencia en las naciones antes de que haya obtenido la revelación del corazón. Por esto creo, antes que nos enseñe sus armas en oración, tenemos que empezar desde el inicio. Debemos ser motivados por quién es Dios. El resto no es nada, es solo el Espíritu de Dios trayéndoselo. Rápidamente buscamos el conocimiento. Sin embargo, eso no ha cambiado a nadie. El conocimiento no ha cambiado a nadie en la tierra. Lo único que cambió mi vida fue cuando rompí las barreras. Y luché debido a mi trasfondo y mi quebrantamiento. Luché. Casi me aparté porque no podía encontrar la victoria. Lo compartiré con ustedes cómo el Señor me ha ayudado a romper esa barrera. Hay una escritura tan profunda en 1 de Juan 4. Antes que lea la escritura, solo quiero que me vea y piense en lo que hemos estado hablando los últimos 2 días. Dijimos que todo el poder de nuestras oraciones empieza con un conocimiento de Dios. ¿Correcto? Ahora en esta luz quiero que lean y vean 1 de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vínculo directo. Ahora hay un vínculo entre el conocimiento y Dios y el amor. Y el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Increíble. Él lo amó primero. Comienza con que Él nos amó primero. Muchos de ustedes han buscado toda su vida porque hemos sido creados de esta manera y han intentado encajar las cosas en este vacío de amor. Lo han intentado encajando en relaciones. ¿Pensó que lo llenarían? Algunos pensaron que la carrera los llenaría. Algunos de ustedes pensaron que el éxito. Todas esas cosas le dicen, no está en mí. Entonces, lo que llena el vacío de amor que usted tiene es Dios y solo Dios. Solo de esta manera se saciará. Y esto es lo que sucede con el mundo. Ellos buscan esas cosas para llenar este vacío. Eso es lo que buscan, pero hasta que no se conecten con el amor de Dios, seguirán buscando. Muchas de estas personas les gritan diciendo, no está en mí. Y llega un punto donde siguen adelante hasta encontrar algo más, ya sea alcohol, sexo, dinero, drogas, todo por llenar ese vacío profundo dentro de ellos. Todas las obsesiones que una persona tiene empiezan por buscar consuelo emocional. Ese consuelo que las personas buscan se encuentra solamente en Dios. Así que cuando ministremos a la gente, cuando oremos por las personas, la Biblia dice que el propósito de nuestra instrucción es amor. Pablo incita al cuerpo de Cristo, todo empieza con amor. Creo que el versículo 10 dice, amados, si Dios nos amó, debemos nosotros también amarnos unos al otro. Nadie ha visto a Dios si no nos amamos uno al otro. Dios habita en nosotros. Una vez más, revelación. Su amor se perfecciona en nosotros. Habla de crecimiento. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hemos aprendido y creído. Es un proceso. No será golpeado por un rayo y recibirá el amor de Dios, sino lo conocerá. Es un proceso. La semilla fue plantada en su corazón con salvación. La semilla se enciende con el Espíritu y la palabra, pero es un proceso. Es un proceso y nos desanimamos, pero el proceso es de Dios. Entonces, dice que hemos conocido y creído en el amor de Dios, el que Él tiene para cada uno. Dios es amor y el que habita en amor, habita en Dios. ¿Quiénes de ustedes han estado clamando? Dios, quiero tu presencia en mi vida. ¿Quiénes? Es un deseo. Dios, quiero caminar en tu presencia. Quiero habitar en ti.
lo que dice es que empieza con amor. El amor se perfecciona en nosotros, que podamos tener la confianza en el día del juicio, porque así es como es Él. Así somos nosotros en el mundo. Ahora, la Escritura cambió mi vida completamente. En el amor no hay temor, pero el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor implica castigo, y el que teme no se perfecciona en amor. Amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, y continúa el resto del capítulo. Algo sorprendente. Cuando la verdad llegó a mi corazón que alguien me amó primero, sin que yo haya tenido que intentar impresionarlos, porque el sistema del mundo se basa en el hecho de que usted es aceptado en base a su apariencia, lo que usted posee y lo que es. Sin embargo, Dios se acerca a nosotros. Este increíble, sorprendente Dios, el creador de cielos y tierra, solo piense en las cosas maravillosas de la naturaleza. Piense en los rayos, piense las cosas impresionantes de la naturaleza y en ese maravilloso Dios que se acerca y le dice: te amé primero, antes que me conocieras. Te amé desde que estabas en el vientre de tu madre. No fuiste solo un esperma y un óvulo que se juntó. Primero fuiste un pensamiento en mi corazón. Eso cambió mi vida. Permítame compartir con usted. Quiero decirle que habrán emociones en su corazón que saldrán a la superficie durante esta escuela. Algunos de ustedes se han acercado a mí y me han dicho que el Señor les ha hablado de diferentes áreas y que ciertas cosas empiezan a salir a la superficie. No se vuelvan ansiosos por esto. Lo ayudaremos, oraremos a través de eso. Déjeme decirle que el Espíritu de Dios es el mejor consejero que hay. Él sabe exactamente qué área debe trabajar. Nuestra meta en esta escuela es que usted se acerque a Dios, aún con sus problemas, y que deje que Él le aconseje y que le permita que le saque de ese problema, porque si no puede escuchar a Dios en un lugar como este, ¿cómo lo escuchará en el campo misionero? Todo nuestro enfoque junto a ustedes es que nos acerquemos a Dios y que ejercitemos este músculo. Si mis músculos han estado atados a mi cuerpo por un largo tiempo, se vuelve inválido porque está inactivo. Supongamos que amarraron el músculo a mi cuerpo con una pita. Si quito la pita, el potencial del músculo está ahí, pero no será capaz ni siquiera de levantar este papel. ¿Por qué? Porque ha estado en inactividad. La habilidad del Espíritu de Dios está dentro de ustedes para que comiencen a conectarse con Dios y escuchen su voz. Sin embargo, tendrán que empezar a usarlo. La mejor manera es entre ustedes y Dios. Entrar a su presencia y saber que cuando cometen errores está bien. El poder acercarse a su presencia con tal libertad y ejercitar este músculo para poder conocer su voz. Me involucré en varios grupos de intercesión. Creo que es parte de mi inseguridad y quiero querer actuar para Dios. Venimos delante de Dios y decimos: ¿qué podemos hacer para ti, Dios? Queremos ganarnos al mundo porque es muy, muy adentro de nosotros. Pensamos que actuando en alguna forma seremos aceptados por Dios. ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? Esto está en nuestra mente subconsciente. Por esto, yo me volvía parte de cualquier grupo de oración, célula o lo que sea. Yo solo quería estar delante del Señor. Y el Señor tiene sentido del humor. Un día fui a un grupo de oración y mientras esperábamos en el Señor, yo no escuché nada. Lo único que oía eran los ruidos de la piscina de afuera y las moscas en la ventana y mi vergüenza. Me dio más y más miedo lo que tenía que decir porque no escuchaba nada de Dios. Había una mujer maravillosa guiando el grupo y ella se volvió mi madre espiritual más adelante, porque es muy importante que tengamos madres y padres espirituales. Ella es una mujer muy sabia y prudente, pero en ese momento me puse tan tensa y frustrada que me enfoqué en el Señor y dije: Señor, no puedo escuchar tu voz. Aunque ore, no puedo escuchar o saber si me dirás algo. No puedo confiar en ti, porque todos pueden sentir tu presencia y entrar en ella y yo no puedo escuchar tu voz. Y tuve una experiencia con el Señor. El Señor literalmente me hizo perder conciencia del grupo de ahí y lo único que vi fue un
pequeño llavero con unos guantes blancos y un sombrero. Un sombrero blanco y guantes blancos con un llavero. Pensé en mi mente consciente y no sabía qué significaba, pero sabía que estaba experimentando algo sobrenatural. Dije, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y de repente tuve un recuerdo que a los 5 años mis padres se divorciaron y que nunca regresó mi papá. A veces, una vez al mes nos juntábamos y pasaba tiempo con él, caminábamos por un campo y yo tenía el deseo de hablarle a ese hombre tan maravilloso. Me parecía tan guapo y yo lo único que quería era impresionar a este papá y quería agradarlo como una niña. Y yo platicaba y él no me prestaba atención. De repente, él paró. Me llevó a un parque y me dijo que lo sentía, pero que me tenía que regresar a casa. Pero solo había pasado unos minutos, pero él se había acordado que tenía algo importante que hacer y tenía que irse a la oficina. Empecé a llorar y dije, pero acabas de venir. Y él dijo, te diré qué haré. Te voy a dar este llavero con llaves muy importantes. Y aprieta este llavero y yo vendré por él. Y así nunca volví a ver a mi padre. Creo que cuando cumplí 28 lo volví a ver. Mientras tenía esta experiencia, durante la intercesión, el Señor me dijo, Dailin, ese día se rompió tu confianza en personas de autoridad. Y por eso has estado proyectando esto en mi carácter. Y has pensado que no puedes confiar en mí cuando oras por algo en lo que tengo que intervenir. Entonces, en ese momento, caí y empecé a llorar. Y todos en el grupo de intercesión empezaron a ministrarme. Debemos tener cuidado cuando el Espíritu de Dios mueve sobre alguien. Algunas veces debemos dejarlos solos, dejar que Dios haga lo que quiera hacer. A veces uno piensa este problema o es otro y Dios simplemente se está ocupando de lidiar con un área totalmente. Y debemos dejar que el Espíritu de Dios ministre a su gente. Entonces comenzó el proceso conmigo. Mientras llegaba a casa por primera vez en mi vida, sentí que Dios decía en mi mente, Salmo 27, y cuando abrí la Biblia dijo, aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová te recogerá. Entonces empecé a desarrollar una relación de amor con Dios. Muchos de nosotros salimos de un trasfondo donde encontramos difícil confiar en Dios, donde hemos sido tan heridos y quebrantados en ciertas áreas, como no haber tenido un padre, y todas esas cosas que hacen difícil que recibamos el amor de Dios. Lo que sucede en ese vacío del cual he estado hablando es que empieza a crecer el temor. Queremos la aceptación del hombre. Compartimos esto ayer, que nunca encontrará intimidad con Dios hasta que no libere el miedo al hombre. Y esto está profundo en nosotros. Depende de la profundidad de su revelación del amor de Dios. Realmente creo que Dios quiere llevar a esto, que el entendimiento intelectual se vuelva un conocimiento profundo del amor de Dios. Porque es esto lo que nos motiva para buscar al perdido. Déjeme decirle, Dios está más interesado en este perdido, en esta temporada del cuerpo, de habitar a su esposa. Él quiere habitarnos para que la presencia de Cristo se manifieste a través de su vida. Vamos, no va a ser usted quien alcance a esas personas y que ellos van a sentir una dulzura que sale de usted. Ellos sentirán la presencia de Dios que viene de usted. Porque la presencia de Dios se manifiesta en amor. Y déjeme decirle, puedo citar la Biblia de atrás para adelante, y es algo bueno, porque destruye fortalezas y abre el carácter de Dios. Pero usted necesita ir y decir, Dios, expande mi capacidad para recibir revelación de quién eres. Y así vendrá. Corné y yo hablamos de esto. Cuando empiece a interceder, solo tendrá que esperar en Dios, en su presencia, a que lo traiga profundamente a su corazón. En algunas de sus mentes hay muchas fortalezas de temor, temor a fallar. Son tan temerosos. Señor, ¿lo lograré? ¿Será que lo lograré? ¿Qué pasa si no lo logro?
Algunos de ustedes en sus habitaciones son amables con todos para que los aprecien. No está mal. Tenemos que ser respetuosos con cada persona y tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas. Pero no podemos amar sin recibir primero el amor del Padre en nuestro corazón. Permítame decirle que nadie lo conoce como Dios lo conoce. No hay ningún tipo de atajos con Dios. Jesús ya pagó por su éxito. Él ya pagó por su éxito. No tiene punto compararse a las personas frente a usted o con las personas del cuerpo. Me doy cuenta muchas personas en el cuerpo que se comparan todo el tiempo. Señor, me gustaría ese don, o me gustaría hacer esto para tu reino. Solo renueva nuestras mentes. Todo es sobre quién eres tú, de esto, de ser como Cristo. El propósito de Dios fluirá. La voluntad de Dios lo encontrará. No tiene que salir, pelearse y actuar para encontrar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ha acercado a usted. El hecho de que usted esté acá es por el hecho de la voluntad de Dios lo ha encontrado y lo ha traído aquí. Él lo escogió. Sin embargo, el proceso empieza con la revelación del amor de Dios. Quiero que le permita al Espíritu que ilumine su mente. ¿En qué está arraigado? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a orar? ¿Qué lo motiva a testificar? ¿Verdaderamente tiene un corazón para los perdidos debido a la intimidad que tiene con el Padre? Porque Él es tan maravilloso. Tiene tal tristeza por la gente a la par suya que no puede experimentar ese amor. ¿Es eso lo que lo motiva? ¿O está aquí porque tiene miedo de irse al infierno si no hace lo que Dios dice que tiene que hacer? Sí, Dios es un Dios increíble y necesita toda la reverencia. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y necesitamos estudiar el temor al Señor, porque creo que solo podemos entender la gracia de Dios a medida que comprendemos el temor a Dios y a su santidad. Hace un par de meses, el Señor comenzó a hablarle a mi esposo. La palabra santidad significa ser íntegro. Parte de esta palabra significa ser separados para Dios, pero también significa ser íntegro. Y es solo al ser perfeccionados en amor que podemos ser íntegros. Y así, en las próximas sesiones, hablaremos de los principios de la intercesión y también sobre las armas y todo eso. Eso es solo conocimiento, y juntarlo y el Espíritu Santo lo puede encender en cualquier momento y usarlo a usted en oración. En el poder de la oración se desata por la revelación del amor. Hablamos de esto ayer, que el Espíritu Santo puede ir tan profundo como usted lo permita. ¿Le permite esta mañana que escudriñe su corazón? ¿Le permitirá que diga, Señor, muévete profundamente? Porque verá que de esto es como si se tratara de una piedra pequeña en el agua. Si alguna vez ha tirado una piedra pequeña en el agua y ve que forma círculos, es lo mismo que sucede. Venimos a la salvación y nuestro espíritu vuelve a nacer. Sin embargo, tenemos un círculo alrededor de esto, el cual es el área de nuestra alma. Y la mayoría de ustedes saben que hay un área en el alma, nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Entonces, cuando volvemos a nacer, nuestro espíritu vuelve a nacer, pero de esto, como una piedra en el agua, de esto empieza a fluir la renovación de nuestra mente. Dios empieza a enseñarnos su forma de pensar. Él trae las emociones quebrantadas. Primero que nada, Él las suelta. Algunos de ustedes sentirán surgir un poco de tristeza, algunos sentirán enojo, quieren pegar a alguien a la par suya. Algunos de ustedes sentirán desesperación y que esas emociones se revuelven en la presencia de Dios. Está bien. Solo es Dios tomando parte del área emocional. Algunos lucharán contra una gran fatiga. No sé si algunos de ustedes se sintieron cansados anoche, pero tienen que entender lo que está sucediendo en esta escuela. Me encantaría poderle hablar de liderazgo. Pienso que necesitamos sesiones con un poco más de diversión, porque reír libera la tensión y necesitamos celebrar y comprometernos.
no solo comprometernos, debemos de celebrar también. Leí un artículo el otro día y me gustó mucho. Hablaba que el reír libera endorfinas. Es una hormona. Esta se libera en su cuerpo cuando se ríe y ayuda a que su sistema inmunológico. Y ayer en la noche, mientras estaba en mi apartamento donde me quedaba en la base y los estudiantes de la par mía, Hilda y ellos, se reían tanto y pensé que era bueno. Esto es grandioso porque nuestra capacidad de absorber está a un solo nivel. Hay una escritura en Proverbios que dice que necesitamos soltar el arco. ¿Qué significa eso? Significa que el arco tiene una cuerda y tiene cierta tensión que se usa en la guerra. Entonces habrá momentos donde experimente que el Espíritu de Dios lidia profundamente con ustedes durante las clases, pero cuando salgan de aquí tendrán que quitarle la cuerda al arco, si no perderá su fuerza en la batalla. Parte de soltar el arco es divertirse. ¿Está bien divertirse? No sean tan serios. ¿Sabían que Dios es divertido? Él quiere que se relajen y aún en esto Dios renueva tu mente acerca de quién es Él. Vamos. Tal vez los líderes sientan que tienen que tener sesiones para reírse también. Divertirse, jugar y solo relajarse para poder conocerse el uno al otro y alegrarse, porque he visto que Dios trabaja profundamente cuando no estamos bajo presión. Bajo presión, regresamos a actuar. Intentamos decir, voy a escuchar lo que Dios me dirá en este momento, solo relájese. Él le hablará en cualquier momento, Él está más comprometido, Él lo trajo aquí, Él lo formará, Él lo cambiará, no se conocerá al final de este año. Creo que Dios está levantando guerreros de calidad aquí, pero empieza con una relación de amor. Entonces, creo que Dios quiere trasplantar algunos árboles. Ustedes saben que uno trasplanta un árbol solo si sabe que crecerá en la nueva tierra. Si sabe que lo dañarán, no lo va a trasplantar. Pero creo que Dios quiere trasplantar algunas de sus raíces, pasarlas del temor al amor. Solo vamos a terminar esta enseñanza y vamos a pedirle al grupo de adoración que pase adelante y vamos a esperar en Dios. Quiero pedirle que usted se quite la máscara cuando Dios comience a moverse. No sienta vergüenza por sus emociones. No apague al Espíritu Santo, no lo haga entristecer, solo le tomará más tiempo en recibir esta revelación. Dios puede traer a la superficie en la manera profunda de cómo ha estado pensando sobre Él. Ayer se lo compartía con uno de los intercesores que siempre solía sentir una tremenda soledad. No sé por qué lo estoy diciendo, tal vez alguien necesita oírlo. Cuando nos convertimos al Señor, no teníamos tanto conocimiento en el cuerpo de Cristo. Y en ese punto hay tanto conocimiento de quién es Dios. Realmente está inundado el cuerpo y la tierra, y en ese tiempo no había tanto conocimiento respecto al estar herido y estar bajo esclavitud. Cuando me acerqué al Señor, siempre, en los últimos años, cuando conocí a Dios, siempre sentía mucha soledad. En cada grupo. He tenido mucha administración en esta área de rechazo y el Señor ha hecho un gran trabajo en mi vida. Tengo un esposo amoroso, él ha sido un gran regalo de Dios para mí, me ayuda a estar completa. Tengo una familia amorosa, somos una familia cercana, estamos en una iglesia muy amorosa. Nuestra iglesia se conoce por el amor y aún así, en medio de todo eso, siempre he sentido soledad en los grupos. Sé que algunos de ustedes luchan con esto, porque por esta razón el Espíritu me permite compartir esto. Y le dije al Señor, estoy cansada de ir con consejeros. Por eso no voy con consejeros. Esto es entre ustedes, Dios y esta escuela, porque Dios quiere comenzar a moverse en su vida. Él quiere enseñarle a ser aconsejado por Dios, a escuchar a Dios, porque eso será lo que necesite cuando esté en el campo. Escuchar la voz de Dios. Permítame continuar con el testimonio. Y entonces me cansé y dije, Dios, ya lidié con esto, he mantenido una buena actitud, tendrás que lidiar con esta área de mi vida. Fue así que el Señor una noche me mandó un sueño de una niña pequeña con pelo rubio, sin ropa, saliendo de una puerta. Lloré tan fuerte que desperté a mi esposo. Él intentó consolarme y todo, pero yo sabía que en mi espíritu Dios estaba hablando porque la semana anterior le había preguntado cuál era la raíz de esto. Entonces el Señor me tomó
Y me levanté esa mañana y llamé a la hermana de mi padre y le dije lo que me pasó. Y ella me dijo, sabe, usted ni siquiera sabe esto, pero usted fue criada por otra mujer y la historia estaba en la familia que al cumplir 2 años usted salió de la puerta sin ropa de pequeña. Y la policía la encontró con un vendedor portugués 3 días después de haber salido. Para mí fue sorprendente que Dios nos conoce desde nuestro nacimiento. Nadie nos conoce como Dios nos conoce. La Biblia dice en Hebreos 4, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él. Dios literalmente sacó a la superficie ese recuerdo y me dijo que era la raíz. Es de ahí de donde vino. Estabas perdida y tu mente no había sido renovada. No fui con ningún consejero. Dios me aconsejó y totalmente me liberó de esto. Totalmente. No podía pasar un día más sintiéndome abrumada por la soledad. Ahora es el mejor regalo en mi vida, poder estar sola. Me encanta pasar tiempo con Dios y simplemente sentarme con Él y no tener ninguna molestia a mi alrededor. Eso fue totalmente echado de mi vida y debo tener mucho cuidado ahora de no pasar mucho tiempo sola. Así, Dios es maravilloso y quiero decirle que solo le permita al Espíritu de Dios venir conforme empezamos a adorarle. ¿Podría venir al grupo de adoración ahora? Cualquiera que sean las fortalezas que encuentre difícil de destruir en el grupo, salir de su cultura, el temor, esos miedos profundos, temor que las personas a la par suya ni saben que existen. Solo permita que el amor de Dios empiece a derramarse.